Julia, buenos días. Prende tu cámara para iniciar la clase. Bien, hoy día vamos a hacer repaso. Vamos a empezar entonces con problema número 1. Problema número 1 me dice, calcula la rapidez final de un auto que se mueve con MRV. Entonces, para desarrollar esto, vamos a decir, me piden la velocidad final. La velocidad final debe de ser igual a la velocidad inicial v sub 0 igual a, debe de ser igual a la velocidad inicial v sub 0 más, porque la aceleración está a favor de la velocidad, más la aceleración multiplicado por el tiempo. Entonces acá reemplazamos los datos, ¿ah? Reemplazando los datos. Reemplazando los datos. Reemplazando los datos que voy a tener acá, voy a tener velocidad final, que es lo que me piden, debe de ser igual a la velocidad inicial 10 más la aceleración, que vale 5, multiplicado por el tiempo que vale 2. Luego, esa velocidad final vendrá expresado como velocidad final igual a 10 más 10, 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. Ok, ya. Entonces, eso sería la resolución de ese ejercicio. Ya. Julia, ¿me estás escuchando? Alumna. Julia Muñoz, ¿me estás escuchando? Julia. Sí, profesor. Ya, el profesor les mandó la invitación. Julia, sí, nos a todos les envió ha la mandado, ¿no? invitación. Ya, voy a hacerle recordar porque no están asistiendo. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Mm? Sí, no sé qué pasó con él. ¿Ah? Sí. No, sí, profesor, manda la invitación a A todos, todos. ¿no? Ya.
En el grupo. No. Bien, vamos a ver, ese era el problema 1. Vamos ahora al problema número 2. Nuevamente, para realizar el problema número 2, debemos de tener en cuenta qué cosa, la fórmula y el sentido de cómo están dirigidos los movimientos. ¿Correcto? Entonces tenemos acá que la velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Entonces colocaremos la fórmula que dice la velocidad final debe de ser igual a la velocidad inicial v sub 0 más cuando la aceleración está a favor del movimiento más, pero cuando está en contra pondremos menos la aceleración por el tiempo. Menos, ¿por qué? Porque el movimiento está en contra de la aceleración, está en contra del movimiento. Muy bien. Entonces de acá vamos a hacer lo siguiente. Velocidad final, como se puede ver, es v, nada más. Debe de ser igual a la velocidad inicial, es lo que aparece acá al inicio, ¿eh? Es igual a 3v, menos la aceleración, que vale 2. El menos ya aparece porque la aceleración se está oponiendo al movimiento, ya está, que vale 2, por el tiempo que vale 4, por 4. Entonces de acá vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener lo siguiente. Voy a tener entonces que 2 por 4, 8, se va a ir al segundo miembro, debe de ser igual a 2b. ¿Por qué? Porque simplemente acá 3b menos b me queda 2b. De donde el valor de b, ¿correcto? Es igual a ¿quién? Va a ser igual a 8 entre 2 es 4 metros sobre segundo al cuadrado. Sobre segundo. ¿Ves? Y justo me piden calcular ese valor de b. Ese valor de b. ¿Ok? Muy bien. Problema número 3 dice, la aceleración de la gravedad en la Tierra es que la aceleración de la gravedad en la Luna. Entonces acá nosotros tenemos que completar de la forma más idónea, ¿correcto? Lo que es la aceleración. Ahí. Entonces, dentro de las alternativas tenemos que buscar la que es mejor, ¿no? La aceleración de la gravedad en la Tierra es
Entonces vamos a completar acá, es que la aceleración de la gravedad en la Luna. Entonces acá es igual, no. ¿Es menor? No. ¿Es mayor? Sí, esta es la respuesta. La aceleración de la gravedad en la Tierra es mayor, correcto, que la aceleración de gravedad, donde es mayor que la aceleración de gravedad en la Luna. Es mayor. Ya. Entonces, la respuesta sería en este caso la letra C, ¿no? La letra C. Esa sería la respuesta. Ya. Problema número 3. Problema número 4. A ver. Problema número 4. ¿Qué dice? Un cuerpo está en caída libre cuando solo actúa el peso, cuando actúa la resistencia del aire. A y D. A y D. D. No actúa la resistencia del aire. A y B. Entonces acá diremos solo actúa el peso. Pero un cuerpo está en caída libre cuando solo actúa el peso, está bien, pero también acá hay otra alternativa. Entonces pondremos no actúa la resistencia del aire y solo actúa su peso. Le pondremos que sea aire. Aire. Ya. Profesor, buenos días. Dime, buenos días. Buenos días. Quería decirle que, ¿cómo se llama en el WhatsApp? El profesor ha mandado el grupo, pero no ha mandado ese de 978-053, sino ha mandado otro ID y otra contraseña. ¿Quién, el profesor? Ujú. Pero yo he entrado con el 978-053-8845 y los demás han entrado con otra contraseña que usted le ha mandado y por eso no ingresa. Y ahí aparece, espera que el hospedador inicie la reunión con otro. Ya a ver, voy a ver cómo los ingreso. Ya, gracias. Entonces le voy a mandar el ID 978-053 Claro, en el... mándaselo pues. Sí, profesor. Enviaste, ¿no? Sí, profesor, ya le envié ya Ya estarán estoy entrando. entrando.
Bien, a ver, estamos haciendo hoy día repaso, jóvenes, para reforzar para que ustedes puedan dar su examen de la mejor manera, ¿ok? Acá en el problema 1 decía calcular la rapidez final con que un auto se mueve. Entonces nos piden la velocidad final. Para esto primero debemos poner la fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Reemplazando los datos, velocidad final incógnita, velocidad inicial 10 más aceleración 5 por el tiempo 2. 10 más 10, 20 metros por segundo. Tenemos acá, problema número 2, calcula, ¿correcto?, el valor de v si el cuerpo se mueve con mRV, pero tenemos que tener en cuenta acá que la aceleración, acá ¿qué cosa es? La aceleración está en contra de la velocidad, entonces la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial, será menos aceleración por el tiempo. Velocidad final v, velocidad inicial 3v, menos aceleración 2 por el tiempo 4. Este 8 se pasa al otro lado y tendré 3v menos v, 2v. La velocidad v será 4 metros sobre segundo. Vamos al problema 3. Dice, la aceleración de la gravedad en la Tierra es mayor que la aceleración de la gravedad en la Luna. La aceleración de la gravedad en la Tierra aproximadamente 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración de gravedad en la Luna es 1,6 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Es menor en la Luna. En el problema 4 dice, cuando un cuerpo está en caída libre, cuando actúa su peso y cuando no actúa la resistencia del aire. A y D. Problema número 5. El problema número 5 nos dice Profesor, calcular... buenos días. Ay, se veía negro la pantalla. Ahora sí. ¿Ahora está bien? Ya. En el Sí. problema 5 nos dicen calcular ahí está. Grafica y calcula el peso del bloque. Entonces debemos de tener en cuenta que el peso del bloque siempre se calcula vertical y hacia abajo, ¿ok? Entonces si yo quiero calcular el peso del bloque será una fuerza vertical y hacia abajo, ¿ok? Entonces será de esa manera. Voy a tener acá el peso del bloque que será justamente de esta manera. Será un peso que yo debo tener en cuenta y que será de esta manera, se irá hacia arriba, ¿no? Ese es el peso del bloque. Esa sería la gráfica. ¿Y cuánto sería su valor? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería su valor? El valor del peso del bloque, ¿cuánto sería? Sería igual ¿a quién? Sería igual a la masa 200 por la gravedad 10, que sería otro cero, 2000 newton. 2000 newton. Y eso sería justamente lo que a mí me están pidiendo calcular. Grafica y calcula el peso del bloque, ¿correcto? El peso del... Entonces reemplazaríamos en esta parte. Ahí está. Grafica y calcula el peso del bloque. Ya. Problema número 6. En el problema 6, ¿qué dice, jóvenes? Según el gráfico, determina el peso del bloque.
¿Está bien? Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es que el peso del bloque se grafica, ¿correcto? Vertical y hacia abajo. Ahí está. Entonces el peso siempre se grafica vertical y hacia abajo. ¿Ok? Siempre va a ser una fuerza vertical y hacia abajo. Ya. Entonces, este peso del bloque será el producto de la masa por la gravedad. La masa vale 8 por la gravedad que vale 10, por la gravedad que vale 10. Y eso vale igual a 80 newton. 80. Entonces, determinar el peso del bloque es el producto de la masa por la gravedad. Masa por gravedad es igual al peso. Entonces, eso sería el peso del bloque. Ya. Muy bien. Vamos al problema número 7. En el problema 7 que tenemos. En el problema 7 ya estamos en dinámica. Dice, calcula F para que el bloque de 4 kilogramos acelere a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces acá debemos de tener en cuenta qué cosa, jóvenes. Debemos de tener en cuenta que la segunda ley de Newton, ¿qué me dice? A ver, ¿quién me hace recordar de la segunda ley de Newton? De la segunda ley de Newton, ¿qué voy a tener? De la segunda ley de Newton, ¿qué voy a tener? Que la sumatoria de fuerzas, ¿a qué es igual? La sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa. Sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿por qué pongo sumatoria? Porque voy a poner fuerzas que están a favor de la aceleración de la gravedad, de la aceleración F, menos fuerzas que están en contra. La fuerza que están en contra es 10. Debe de ser igual al producto de la masa, pero la masa vale 4, multiplicado por la aceleración que vale 5, por 5. Entonces tendremos ahí que F menos 10 debe de ser igual a 20. De donde el valor de F finalmente será igual, 10 se pasa al otro lado, se suma con 20, será 30 newton. ¿Correcto? Entonces la respuesta será 30 newton. Eso, así es como nosotros tenemos que trabajar, viendo, pero poniendo la fórmula siempre por delante, ¿ves? Ya. Ese es el problema número 7. Problema 7. Número 8. Número 8. A ver. En la número 8 vamos a tener lo siguiente. Calcula el módulo de la fuerza de tensión, ¿correcto? En lo siguiente. Entonces acá, cuando yo voy a resolver este tipo de problemas,
vamos a tener así. A ver, mire, acá tenemos que hacer lo siguiente, jóvenes. ¿Ah? En primer lugar, que acá voy a tener el peso. El peso. El peso del cuerpo, ¿correcto? Ahí está. Ya está. Entonces, graficamos el peso, ¿ah? El peso del cuerpo. El peso. Este peso del cuerpo será igual a 40 newton. 40 newton. Ya. Luego aparece otra fuerza. ¿Qué fuerza aparece acá? Se va a ir hacia arriba una fuerza que lo vamos a llamar fuerza de tensión. Ahí está. Entonces aparece vamos a tener ahí la tensión. Fuerza de tensión. Y esta corte, hacemos un corte imaginario ahí. ¿Y qué pasa, jóvenes? Al hacer ese corte imaginario, aparece acá la misma fuerza de tensión, pero saliendo de este bloque. ¿Ves? Lo primero que tenemos que hacer. ¿Está bien? Lo primero que tenemos que hacer. Ya está. Ahí tenemos fuerza de tensión un poco más grande. Ya está. No hay más diagrama de cuerpo libre. O sea que el primer paso es hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo se llama esto? Se llama tensión. Una tensión T. La misma tensión está acá. ¿Ok? Luego, ¿qué va a pasar? Observe que pasa lo siguiente. ¿Eh? Que este cuerpo que está acá, ¿correcto? Se va a acelerar con una aceleración A hacia la izquierda. Y acá se va a acelerar con la misma aceleración A hacia abajo. Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Este se va a ir con una aceleración A y este se va a ir con la misma aceleración A. Ya. Este bloque se va a ir con la misma aceleración. Entonces ahora cuando voy a hablar de la segunda ley de Newton, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente, jóvenes. Sumatoria de fuerzas, vamos a poner así. Sumatoria de fuerzas es el producto de la masa, sumatoria de fuerzas sobre el sistema, fuerza sobre el sistema debe de ser igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. Esto debe de ser igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. Ya. Oye. Por la aceleración del sistema. La aceleración del sistema ya lo borramos porque es A nada más. Ahora, fuerza que están a favor de la aceleración. Ahí es donde tenemos que poner ahí, ¿ves? ¿Quiénes están a favor de la aceleración? 40. 40 está a favor.
menos los que están en contra. Esta tensión está en contra y esta tensión está a favor. Van al encuentro y se anulan. Uno en contra y uno a favor se anulan. Ah, ya, entonces no hay más fuerzas. Debe de ser igual a la masa del sistema. Pero la masa del sistema, jóvenes, es la suma de masas. Tenemos ahí 4 kilogramos más la otra masa que sería 6 kilogramos. Todo multiplicado por la aceleración del sistema que es A. ¿Correcto? Ya. Luego, ¿qué voy a tener? Luego voy a tener lo siguiente. Tenemos que el valor, acá voy a tener 40, debe de ser igual a 10 multiplicado por A. ¿De dónde? Ahí ya tenemos que la aceleración A debe de ser igual a 4 metros sobre segundo elevado al cuadrado, porque la aceleración viene dada por segundo al cuadrado. Entonces, la parte más importante es que haga usted esto, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? A veces varios estudiantes cometen el error de hacer el diagrama de cuerpo libre. No hacen, sino que de frente suman, restan, nada más. Entonces acá nos detenemos un poco para hacer el correcto diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Como corresponde. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Es lo que usted tiene que hacer, ¿ok? Entonces, jóvenes, ya sabe, usted tiene que hacer el correcto diagrama de cuerpo libre para que de esa manera usted haga la solución de forma correcta, ¿ok? Haga la solución de forma correcta. Entonces es importante hacer el diagrama de cuerpo libre y luego aplicar la segunda ley de Newton. Observar que en la parte operativa no es nada fastidioso, ¿ves? Así es como se opera en la parte de dinámica, en la parte de... Vamos al problema número 9. El problema número 9, ¿qué cosa es? Ya es sobre el tema de trabajo. Ya. Tenemos acá, a ver, calcula la cantidad de trabajo neto. Entonces, jóvenes, acá el trabajo neto, ¿cómo viene expresado? El trabajo neto vendrá expresado de la siguiente manera. Que vamos a tener así, el trabajo neto debe de ser igual al trabajo realizado por la fuerza 1 más el trabajo realizado por la fuerza 2 más el trabajo realizado por la fuerza 3 más el trabajo realizado por la fuerza más el trabajo realizado por la fuerza 3. Entonces, ahora, usted le puede asignar trabajo de fuerza 1, trabajo de la fuerza 2, trabajo de la fuerza 3. Entonces yo le puedo asignar, por ejemplo, trabajo de la fuerza 1 que sea esto. Esto que esté acá, que sea fuerza 1, por ejemplo. Eso que sea fuerza 1. Esto que está acá, que sea fuerza 2, por ejemplo. ¿Está bien? Esto de acá, que sea fuerza 2. Y esto que está acá, que sea fuerza 3, por ejemplo. Usted le asigna, no hay problema. Muy bien. Ahora, se sabe que el trabajo, por si acaso, es el producto de la fuerza por la distancia. Trabajo neto debe de ser igual entonces a la fuerza 1 por la distancia D. Fuerza 1 por la distancia D. Más, tenemos acá, más tenemos trabajo de la fuerza 2 por la distancia D. Más, correcto, voy a tener trabajo de la fuerza 3. Pero acá en trabajo 3, esta es la fuerza 3.
es perpendicular al movimiento. ¿Cuánto vale el trabajo? Alumno. Toda fuerza perpendicular al movimiento, ¿cuánto vale el trabajo? Toda fuerza perpendicular al movimiento, ¿cuánto vale el trabajo? ¿Mm? Y acá tenemos que tener bien claro, cuando yo tengo una fuerza perpendicular al movimiento, jóvenes, el trabajo será ¿cuánto? 0. No hay trabajo. El trabajo desarrollado por la fuerza 3 es igual a 0. No hay trabajo realizado por esta fuerza 3. ¿Por qué, profesor? Porque simple y llanamente es perpendicular al movimiento. Toda fuerza perpendicular al movimiento no le ejecuta trabajo. Muy bien. Entonces, avanzamos. El trabajo neto debe de ser igual a la fuerza 1, que vale 40, multiplicado por su distancia. 40 por 5. 40 por 5. Ya está. Trabajo de la fuerza 2, pero la fuerza 2 se va en contra del movimiento, entonces será un trabajo negativo, menos 70 multiplicado por 5, 70 multiplicado por 5, y el trabajo de la fuerza 3, que es 0. Ahora operamos allá. Trabajo neto debe de ser igual, tengo ahí 200, ¿correcto? Y voy a tener ahí menos, ¿cuánto? 150. 150. Entonces, ¿qué tenemos ahí? No, 350 está. 350. Mira acá. 350. Y entonces ahí ya tenemos la diferencia. El trabajo neto entonces será igual a ¿quién? Trabajo neto debe de ser igual a 200 menos 150. Y 200 menos 350 me sale menos 150 J. J significa Joule, unidad de trabajo. ¿Está bien? J, unidad. Entonces, es así como nosotros debemos de operar en la parte de trabajo neto. Cuando a mí me pidan el trabajo neto es la suma de trabajo de cada una de las fuerzas que a mí me están pidiendo, ¿ok? Así se desarrollan los ejercicios correspondientes a la parte de trabajo, ¿correcto? A la parte de trabajo. Muy bien. Pegamos acá. ¿Listo? Ahí está. Esa es la resolución. Problema número 10. A ver. ¿Qué dice? Calcula la cantidad de trabajo desarrollado por F cuando el bloque se mueve desde A hasta B. Ya lo jalamos ahí. Miren, jóvenes, en este tipo de problemas, como me piden el trabajo desarrollado por la fuerza F de 60 newton, esta fuerza F es horizontal. Entonces vamos a tener así, ¿eh? Vamos a tener así. El trabajo, ¿correcto? El trabajo será igual. Vamos a tener así. El trabajo desarrollado por la fuerza será así. Ponemos el trabajo desarrollado por la fuerza en el eje X. Debe de ser igual a la fuerza en el eje X por la distancia recorrida en el eje X. Por la distancia recorrida en el eje X. Entonces, vamos a tener que el trabajo de la fuerza en el eje X, el trabajo de la fuerza en el eje X debe de ser igual, ¿correcto? Debe de ser igual a la fuerza desarrollada en el eje X. Pero la fuerza desarrollada en el eje X, ¿a qué es igual? La fuerza desarrollada en el eje X es igual a 60. 60 newton.
multiplicado por la distancia en el eje X es 3 metros. Ya está. Entonces el trabajo desarrollado por la fuerza en el eje X, la fuerza en el eje X debe de ser igual. 60 por 3, 180. 180. Y Newton por metro me da Joule. Joule, unidad de trabajo. ¿Ok? Joule, unidad de trabajo. En este caso no necesito hacer diagrama de cuerpo libre, nada, sino que me están pidiendo solo el trabajo desarrollado por la fuerza. Entonces, no por el peso, nada, porque tampoco me dan el peso, ¿ves? Perfecto. Entonces acá no es 5 la distancia que recorre A, la distancia horizontal que recorre desde este A hasta B es solamente 3 metros. Y así se resuelve este tipo de ejercicio, ¿ok? Este tipo de ejercicio. Muy bien. Bien, entonces tenemos ahí los temas respectivos. Haremos una breve reseña a los que se han incorporado. A ver rápidamente. Jóvenes, estamos haciendo un repaso de los temas de MRV, dinámica lineal y trabajo. Para que tú apliques siempre la parte correspondiente a MRV, tienes que saber la fórmula. Velocidad final, velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Me piden la velocidad final. Reemplazas. Velocidad inicial 10, aceleración 5, tiempo 2. Velocidad final sale 10 más 10, 20 metros por segundo. Lo otro que hay que tener en cuenta acá es que la aceleración, mira, la velocidad se va hacia la derecha, la aceleración se va en contra. Entonces, cuando se va en contra y vas a poner la fórmula porque me piden la velocidad V, será velocidad final es igual a velocidad inicial menos porque te está desacelerando. Porque de 3V pasa a BB. Cuando disminuye la velocidad, la aceleración es negativa. Ya está, un truco más. Cuando disminuye la velocidad de 3V pasa a B o de 30 pasa a 10, entonces la aceleración es negativa y la fórmula es menos. 3B menos 2 por 4. Entonces voy a tener, se va a restar 3B menos B, 2B igual a 8. B vale 4 metros por segundo. Ya. Acá tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? La aceleración de la gravedad en la Tierra es mayor que la aceleración de la gravedad en la Luna. Ya tener presente eso. La de la Tierra vale 9,81 metros sobre segundo al cuadrado y en la Luna aproximadamente vale 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Es la sexta parte aproximadamente, ¿ok? La sexta parte. Acá, un cuerpo está en caída libre cuando actúa su peso y no hay, ¿qué cosa? La resistencia del aire. En este punto que tenemos acá, tenemos lo siguiente, ¿qué pasa acá, jóvenes? Que simple y llanamente tenemos acá en la gráfica, calcula el peso del bloque. El peso siempre es vertical y hacia abajo, que es igual a ¿quién? Al producto de la masa del cuerpo 200 por la gravedad que es 10. 200 por 10, 2000. ¿Cuál es la unidad del peso? Newton. Entonces vertical y hacia abajo. Así nada más es la resolución. ¿Eh? Ya está. Acá, según el gráfico, determina el peso del bloque. Entonces, esta esfera está apoyada en la pared y amarrada con una cuerda, pero solo me piden el peso. El peso. Entonces, el peso será igual al producto de la masa, que vale 8, por la gravedad 10. 8 por 10, 80. 80 newton, la unidad del peso. ¿Ok? La unidad del peso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Muy bien. Luego, ¿qué tenemos ahí? 7. Calcula F para que el bloque de 4 kilogramos acelere a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado.
Entonces, cuando a mí me vean ya aceleración, ya estamos en dinámica. Entonces, debe aparecer en nosotros, en nuestra mente, ¿qué cosa? Debe aparecer en nuestra mente que vamos a tener lo siguiente, que la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, sumatoria de fuerzas, fuerzas que están a favor de la aceleración, F, menos el que está en contra, mirando la flechita, el que está en contra, ve, como la aceleración se va hacia la derecha y este está en contra, menos 10, igual a la masa 4 por la aceleración 5. 5 por 4, 20, este 10 se va al otro lado a sumar, la fuerza F será igual a 30 newton. Ya. En el problema 8, ahí sí, como les dije, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre antes que nada. La tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo y el peso es vertical y hacia abajo. El peso es el producto de la masa por la gravedad, ¿correcto? Que en este caso sería ¿cuánto? Sería 4 por 10, 40 newton. Entonces, como ahora vamos a tomar como un sistema único a todo, como un sistema único, decimos sumatoria de fuerza sobre el sistema debe de ser igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. Fuerza que están a favor de la aceleración, 40. Masa del sistema, la suma de masas. Hay una masa, dos masas. Sería 4 más 6 por la aceleración A. Acá voy a tener 40, acá voy a tener 10 por A. Entonces tenemos 10 por A, viene a dividir, tendremos 40 entre 10, 4 metros sobre segundo al cuadrado. Es la aceleración tanto del bloque 6 como del bloque 4. Los dos aceleran con la misma aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, eso es con respecto a la parte correspondiente a dinámica. Luego viene trabajo. Entonces, cada tema tiene su fórmula. ¿Ves? Ahora trabajo es fuerza por distancia, pero tengo que ver cómo está la fuerza. Por eso he puesto acá trabajo neto para ver cómo sale el trabajo. Entonces, como me dan así varias fuerzas, ¿qué hago yo? Simple y llanamente lo que yo hago es darle fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Si tú quieres le llamas 1 a esto, 2, ya, qué sé yo. Para poder diferenciar el trabajo neto, jóvenes, es la suma de trabajo de cada fuerza. Trabajo de la fuerza 1, más trabajo de la fuerza 2, más trabajo de la fuerza 3. ¿Ve? Y entonces cada fuerza por su distancia. Fuerza 1 por la distancia D. Fuerza 2 por la distancia D porque la distancia es la misma. Fuerza 3 por la distancia 3, no porque esta fuerza es perpendicular. No me vayas a sumar en el examen a esta fuerza 20 por 5, toditito lo que estás haciendo está mal. Porque esta fuerza es perpendicular. Puede ser así o puede ser de aquí abajo, pero las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no le efectúan trabajo. Entonces acá es 0. F1, 40, por su distancia 5. F2, 70, pero resulta que F2 se opone al movimiento, será entonces negativo, menos 70 por 5. 200 menos 350 menos 150, ¿correcto? Ya, en Joule. Y acá el problema, para ver, dice, calcular la cantidad de trabajo desarrollado por la fuerza igual 60 newton. Acá el alumno a veces dice 60 por 5 porque dice desde A hasta B hay 5. No. Hay que ver cómo está la fuerza. Si la fuerza hubiese estado paralela al plano, ahí sí sería este de acá por 5. Pero como es horizontal, entonces será el trabajo de la fuerza horizontal X debe ser igual a la fuerza horizontal en el eje X por la distancia horizontal en el eje X. Trabajo de la fuerza X debe de ser igual a 60 newton por 3 metros. 60 por 3, 180 newton por metro me da joule, unidad de trabajo. ¿Correcto? Muy bien.
Muy bien, jóvenes. Yo creo que con esto ustedes van a poder solventar muy bien el examen que les voy a proponer, ¿ok? Repasen, estudien y no van a tener ninguna dificultad al momento que van a dar el examen, ¿ok? Entonces, todo lo que hemos hecho va a venir en el examen, pero con la fórmula respectiva, ¿no? Repasando las fórmulas, escribiéndolos, para que de esa manera se vaya fijando un poco, ¿no? Ya. Ahora me van a contestar la lista, por favor. A ver, vamos a ver. Esto es... A ver. Albornoz. Ya. Apolaya. Blas. Presente, profesor. Ya, muy bien. Braco. Braco. Calderón. Presente, profesor. Muy bien. César. Cherre. Cherre César. Presente. Muy bien. Atención a la lista, jóvenes. ¿Ah? Flores. Presente, profesor. Muy bien. Herrera. Presente, profesor. Muy bien. Menes. Lucero. Presente, profesor. Muy bien. Moreno, Guayapa. Moreno, Guayapa. Muñoz, Tarrillo. Presente, profesor. Muy bien. Ocas, Chávez. Ocas. Palacio, Suárez. Palacios. No hay problema. Profesor Palacios dice presente por el chat. Ya, gracias, Milenio. Muy bien. Ramírez, Espinosa. Presente, profesor. Muy bien. Requena. Requena, Axel. Requena, Axel. Rodríguez, Nayeli. Presente, profesor. Muy bien. Salazar, Sami. Presente, profesor. Muy bien. Solórzano, Jordán. Presente, profesor. Muy bien. Soto, Dayanara. Soto, Dayanara. Ubius, Díaz. Presente, profesor. Muy bien. Vázquez, Palomino. Presente, profesor. Zeta Vázquez. Presente, profesor. Muy bien. A ver, voy a verificar acá. Verificamos acá.